Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo con una caja que pesa. Y cuando una caja pesa, normalmente es que pasan cosas buenas. Hay cosas buenas en su interior. Artex me ha enviado este set de 60 rotuladores acrílicos para que los pruebe tranquilamente, sin prisas, y os cuente qué tal funcionan de verdad. No va a ser el típico vídeo de pinto dos rayas y os digo que van genial, sino que haré un unboxing completo, los probaré y los pondré a prueba con una ilustración completa y al final os daré mi opinión honesta. Así que si estás pensando en comprar unos rotuladores acrílicos y quieres ver si estos merecen la pena, quédate porque empezamos. Bueno amigos, esta es la carta que he recibido de Artex. Es una caja de 60 colores de rotuladores acrílicos que viene perfectamente empaquetado. El paquete ha llegado en perfecto estado. Veo que la parte de atrás una serie de especificaciones técnicas y también va incluida la paleta de colores que contiene la caja, así como una serie de instrucciones y los datos legales de fabricación, etc. A continuación lo que voy a hacer es, vamos a abrirlo. La verdad es que viene muy bien protegida, ¿vale? Vamos sacando. Bueno, ya lo tenemos sin funda. Bueno, y ahora viene el momento que a mí más me gusta de todos, que es el unboxing real, ¿no? El placer de abrir un producto nuevo, ¿no? Vamos a abrir para arriba. Bueno, qué buena pinta. Y veo que los colores, wow, esto es sorprendente, me encanta. Van como en bandejitas, fijaros. Wow, es increíble. Voy a apartar la portada, la tapa la voy a apartar de momento. Y fijaros, es increíble, es realmente increíble. Esta última capa igual me cuesta más sacarla, vamos a ver. Ahí está. Muy bien, toda una magnífica caja, muy rígida. La verdad es que el producto es excelente, está muy bien presentado y la verdad que felicito a Artex por este empaquetado, ¿no? Que ya dice mucho de su producto. Vamos a ver los colores, vamos a hablar un poco de los colores. Los colores van distribuidos en 4 bandejas que se pueden ir extrayendo de la caja perfectamente y todos vienen indicados pues con su número de paleta, su número de color, su número de referencia. Todos llevan las instrucciones cómo hay que utilizarlos y la verdad es que wow, me apetece mucho empezar a trabajar con ellos, es espectacular, no sé cómo lo veis, pero a mí me parece que esto es una pasada, es increíble. Veo que hay muchos colores, así que bueno, resumiendo os diré que la caja me parece muy compacta, muy resistente, algo que se agradece si los vas a transportar o guardar así directamente. Y la idea de las bandejitas me parece excelente para poderlas mover de un sitio a otro, para tenerlas cerca en el momento que dibujas, para poder separar las gamas como te interese. Veis que aquí también han ido separándolas, colores más cálidos, más fríos, neutros, grises, verdes, morados, marrones. La verdad es que es una pasada. La verdad que estoy muy contento. Y bueno, como os he dicho antes, van 60 colores, que ya es una gama amplísima para lo que son rotuladores acrílicos. Estoy entusiasmado porque veo que hay colores pastel, colores mucho más saturados, algunos grises, algunos neutros, o sea que de momento todo pinta muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del rotulador. Voy a apartar algunos colores de momento porque vamos a probar de utilizar el rotulador y a ver cómo funcionan. Me voy a hacer con una hoja de papel, en este caso es una hoja de 300 gramos de papel para acuarela o para otras técnicas y vamos a ver qué tal. Voy a coger un color cualquiera, este mismo, y bueno, veo que me indica aquí que hay que agitar bien el rotulador siempre con el capuchón puesto. Entiendo que es para que no haga salpicaduras innecesarias o no previstas en nuestra ilustración. La punta es del tipo pincel
ya lo veis. Lo cual me interesa mucho porque para la ilustración urbana y para poder hacer detalles finos o cambiar el grosor de la línea mientras pintas me parece muy interesante. El cuerpo se siente muy ligero y algo que es muy importante, ¿no? Vamos a probar. Ligero, cómodo de coger y el trazo se ve muy constante siempre. Incluso lo podemos aplicar inclinándolo un poco para hacer superficies un poco más extensas y más trabajadas. La verdad que está muy bien, me parecen muy interesantes, me gustan, pero bueno, sobre todo recordaros que hay que agitarlos antes de usar, eso es importante, y siempre con el capuchón puesto para que no nos caigan gotas en el dibujo. Voy a probar con otro color, ahora voy a coger un color de estos, un amarillo intenso, vamos a ver, lo voy a agitar como ellos indican y vamos a probar. Bueno, ya veis que puedo trabajar diferentes tipos de línea y lo que hemos hecho antes, ¿no? Para hacer fondos. Veo que se superponen un poco, o sea que tienen cierta transparencia, lo cual habrá que tener en cuenta en el momento de hacer fondos grandes y amplios, pero bueno, en principio de momento la cosa me parece bastante interesante. Bueno, una cosa que quizás no acabo de entender demasiado es por unos rotuladores para un ilustrador que los va a utilizar normalmente en el estudio, es el clip este pues, de sujeta bolsillo, que bueno, no sé exactamente qué sentido tiene en este tipo de juegos de colores, ¿no? Más que nada porque entorpece un poco en el momento de colocarlos en la caja, ¿no? Van un poco ajustados, pero bueno, bien, de momento todo bien. Bueno, pues a continuación lo que voy a hacer, porque antes de lanzarme a hacer la ilustración, siempre me gusta hacer una carta de color, porque es la única forma real de conocer cómo pinta cada rotulador. A pesar de que nos han puesto una paleta aquí en la parte inferior de la caja, normalmente los colores cuando lo aplicamos sobre el papel, o según el tipo de luz o el ambiente que tenemos en nuestro estudio, cambia. En este caso voy a hacer una carta de color. De todos los rotuladores los voy a probar aquí, he puesto aquí todas las referencias y a partir de aquí luego haremos alguna prueba más y empezaremos nuestra ilustración. Uy, la verdad es que son unos colores muy divertidos, me están gustando mucho. Hombre, la verdad es que me están gustando mucho, me está gustando mucho estos rotuladores. El trazo, al aplicar la tinta es muy agradable, el pincel funciona muy bien y los colores la verdad es que están muy variados en esta caja, en este modelo, en este set. Hay colores muy vibrantes, muy saturados y la verdad que, bueno, quizás para mi estilo, que soy más de sketch y más acostumbrado a la acuarela, pues los veo un poco intensos, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que para ilustradores de colores más intensos, ilustraciones pues más tipo manga, más tipo dibujo animado, más infantil, pues la verdad que me parecen muy interesantes, porque la gama de colores es espectacular. Luego ya veremos qué tal funcionan en la ilustración, pero bueno, intentaremos hacer algo donde podamos ponerlos a prueba de manera más que nada honesta, ¿eh? No quiero engañaros, tampoco es un tipo de material al que esté acostumbrado, pero bueno, intentaremos a ver si nos sale algo interesante. Pero bueno, deciros que de momento la gama me está gustando mucho cómo funcionan y la verdad es que bien, de momento no tengo ninguna queja importante con el tema este. Vale, pues esta sería nuestra carta de color, en este caso, con todos los colores.
Aquí me he equivocado de un lado a otro, pues en este caso esta no valdría, sería esta. Bueno, aún así, debo deciros que me gusta mucho la gama de colores, como ya os he comentado antes. Veo que algunos dejan algunas trazas de pincel, pero bueno, esto a mí ya me va bien para hacer efecto un poco de ilustración y tal, ya me parece correcto. Ahora lo que voy a hacer es unas pequeñas pruebas para ver cómo funcionan cuando les damos capas, si se pueden superponer colores, a ver cómo funcionan cuando ponemos a prueba con casos reales que nos encontramos cuando hacemos una ilustración. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es unas líneas, voy a hacer unas líneas con un calibrado de tinta, con tinta de esa que no se disuelve con la humedad ni con el agua. Y de momento voy a esperar que se seque y luego aplicaremos colores encima para ver el nivel de opacidad que tiene este tipo de rotuladores. Esto sería una idea. Y luego el tema de... voy a hacer aquí unas franjas de colores. La verdad es que puedo crear fondos muy planos, donde quede el color muy plano. Incluso puedo superponer colores. Y veis cómo las líneas de la pincelada que había antes van desapareciendo. O sea, a base de pasar capas podemos hacer la capa más intensa, más opaca y queda un color plano, la verdad que muy bonito. ¿Pasará lo mismo con otros colores? Bueno, vamos a probar este para ver qué tal, ¿eh? Bueno, este por ejemplo parece que se disuelve la mar de bien. ¿Veis? Podemos dar varias capas y crear fondos muy planos. Y este color plano, pues veremos qué tal. Yo creo que en este caso no habrá problema, porque cuando más claro es el color, menos se ven los trazos. Pero ya veis que haciendo capas una encima de la otra, conseguimos que el color quede muy plano, la mancha de color muy plana. Y ahora voy a probar de superponer los colores. Por ejemplo, en este caso, este encima. Bueno, yo lo que veo que una vez que se ha secado la capa anterior, al superponer otra capa encima de color, veo que los colores no se corren. En este caso sí que estaba más húmeda la capa inferior, al aplicar una capa superior más oscura, veo que el color se ha corrido un poco, ¿no? Se ha mezclado un poco con la capa inferior. ¿Qué tal si aplicamos un color más claro sobre un fondo más oscuro? Bueno, veis que nos da la posibilidad de pintar encima. Lo que veo es que transparenta un poco, los colores más claros transparentan un poco, pero quizás si dejamos secar, dentro de un rato veremos si podemos superponer una capa más clara y ver cómo funciona con el color de fondo. Y aquí vamos a hacer trazos encima para ver. Bueno, veo que aquí, en este caso, la tinta se corre. Bueno, aquí este color cubre muy bien. Este también. Bueno, veo que el problema lo tenemos con los colores claros, más claros, que transparentan. En este caso, estos colores más saturados no transparentan tanto y, de hecho, bueno, vamos a probar con un amarillo, que siempre es mucho más peligroso. Vamos a ver qué tal. Qué bien, ¿eh? Transparentan un poquito, no mucho, pero bueno, eso también va bien para tenerlo en cuenta para ver el tipo de dibujo que vamos a hacer. Y aquí vamos a probar lo que os he dicho antes. Vamos a probar de aplicar una capa más encima de esta, para ver hasta qué nivel cubre. Bueno, y veis que a base de capas podemos hacer que oculte la capa inferior. Para resumir, os diré que noto que la cobertura es bastante buena desde la primera pasada. En algunos colores claros
Hace falta a veces aplicar una segunda capa para ocultar lo que hay debajo, pero bueno, esto es normal. Y me gusta que haya variación dentro de un mismo color. Por ejemplo, en los amarillos y en los verdes he visto que hay un abanico bastante importante de colores con los que puedo jugar a la hora de hacer la ilustración. Esto es una ayuda porque en el momento de hacer una ilustración, pues para sombrear es muy interesante tener variaciones de azul, variaciones de verde, variaciones de amarillo, y eso nos va a ir muy bien, ¿no? Y otra cosa que me he dado cuenta, que es muy importante, creo, es dejar secar alguna zona y para poder pasar otro color por encima, para ver cómo se superponen, ¿eh? Porque si lo hacemos sobre húmedo, no dejamos que la capa anterior se seque completamente, al final lo que ocurre es que se nos mezclan los colores como nos ha sucedido aquí. Pero por lo demás, la verdad es que estoy muy satisfecho, así que vamos a ponernos ya con la ilustración y los ponemos en práctica con un caso real. Bueno, pues vamos a hacer la ilustración. En este caso os la voy a poner aquí, que serviría de referencia, y veréis que para esta prueba final, para testear los colores como Dios manda, vamos a hacer una pequeña ilustración, que es esta imagen de una Vespa amarilla con una puerta verde, una pared rosa, porque combina muchos tonos distintos y es perfecta para ver cómo responden los rotuladores con la gama que he recibido. En este caso voy a trabajar con una paleta limitada, sobre todo amarillos, verdes, rosas y algunos grises, que es como creo que mejor se lucen este tipo de rotuladores. De momento, pues vamos a empezar con el dibujo. Bueno, pues este sería el planteamiento definitivo o el dibujo más o menos definitivo. Entonces, a partir de aquí, lo que voy a hacer es, cogiendo la paleta de colores que he hecho anteriormente, voy a hacer una selección de los colores que pienso que me pueden servir y que voy a utilizar en este caso. Bueno, pues de momento he hecho esta selección de colores, luego ya iré añadiendo colores a medida que vayamos haciendo, pero de momento vamos a centrarnos en la parte de la moto. Empezaré por las zonas más claras y luego pues ya iré oscureciendo sobre la marcha, porque como hemos visto antes, quizás es mejor trabajar de claro a oscuro.
Bueno, pues este sería el final, sería la obra acabada. En este caso, pues la verdad es que no es mi especialidad este tipo de ilustración, pero bueno, sí que quería comentaros algunos temas. Por ejemplo, los colores cubren, la verdad es que muy bien, sorprendentemente bien. Incluso los amarillos, he podido jugar con varios amarillos porque la gama me da varias opciones de amarillos. Lo que me va muy bien, lo que me ha ido muy bien para poder hacer la moto, por ejemplo, en este caso, opciones de verdes, de otros colores, y bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho en este aspecto. Algo que me ha gustado es que una vez seco el color puedes aplicar encima otros colores y darle otros matices, como aquí en la puerta que he dado unos verdes, luego le he dado unos azules. Bueno, puedes ir añadiendo, incorporando colores. Yo de momento lo dejaría aquí, este sería el resultado final. En cuanto al color, la gama es amplia y bastante bien equilibrada, al menos en este set que he recibido. Los tonos pastel y los medios funcionan muy bien, la cobertura es muy sólida, incluso en colores complicados como podría ser el amarillo o el rosa en este caso, que si le hubiera dado más capas, podría darle más capas y veríais cómo van desapareciendo los trazos o de las pinceladas en este caso. A nivel de control me parecen muy adecuados para ilustración, para lettering e incluso para sketch urbano. ¿Para qué lo recomendaría? Pues mira, para ilustradores, para gente que quiere empezar con los acrílicos, para quienes buscan una alternativa a pincel pero sin complicarse demasiado. Y como punto a tener en cuenta, al ser acrílicos, la verdad es que hay que trabajar con decisión y no repasar demasiado. Esto es uno de los elementos que yo he encontrado más diferentes con respecto a la acuarela, que es lo que yo estoy acostumbrado, o los lápices acuarelables. Es decir, que aquí hay que trabajar con decisión, hay que trabajar rápido, porque una vez que un color se ha secado, al aplicar el siguiente ya va a cubrirlo. Digamos que no se van a mezclar entre ellos como me gusta a mí hacer, por ejemplo, con el sketching. Pero bueno, esta es la ilustración como ha quedado y la verdad es que estoy muy contento de estos colores. Creo que les voy a poder sacar más partido en otras ilustraciones que haré más adelante, pero bueno, quería felicitar a Artex por este maravilloso producto que la verdad es que me ha convencido mucho y que para este tipo de ilustración es perfecto. Gracias, Artex. Bueno, pues esto ha sido todo. Y en general debo decir que la experiencia con los rotuladores acrílicos de Artex ha sido muy positiva. La verdad que me han convencido y estoy muy contento cómo funcionan. Si el vídeo te ha servido, no dejes de comentarme tus opiniones o si te interesa que haga alguna prueba más con ellos. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y muchas gracias a Artex por enviarme el set y gracias a vosotros por estar siempre al otro lado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.